No necesitas una oficina en casa, dijo mi padre en la cena. Tu hermana la necesita más. Asentí, empaqué mis cosas durante la noche y me mudé sin decir una palabra. Poco después, mi teléfono empezó a sonar. Luego no paró. Mi nombre es Elena Vargas. Tengo 34 años. Y la noche que empaqué todo lo que poseía en la parte trasera de una furgoneta de carga alquilada. Llovía tan fuerte que las luces de la calle parecían monedas de oro borrosas pegadas a un cielo negro. No lloré. No di ningún portazo. No dejé una nota en la encimera de la cocina ni envié un mensaje de texto dramático al chat grupal familiar. Simplemente me moví en silencio y completamente como un fantasma que se escabulle de una casa que nunca fue realmente mía para habitar. Eso fue la noche del 14 de marzo de 2025, un viernes. Y el sábado por la mañana, estaba a 214 millas de distancia en un apartamento de un dormitorio en Ashford, Connecticut, sentada en un colchón desnudo en el suelo, bebiendo café negro de un vaso de papel, viendo salir el sol a través de ventanas que no tenían cortinas. Mi teléfono ya había empezado a sonar. Lo puse boca abajo sobre la alfombra y lo dejé vibrar contra el suelo como un pequeño animal enojado. No estaba lista para hablar. No estaba segura de si alguna vez estaría lista para hablar. Pero para entender por qué me fui, necesitas entender la casa que dejé y la familia que vivía en ella y la larga y lenta manera en que me enseñaron que mi trabajo, mi espacio y toda mi vida importaban menos que la comodidad de mi hermana menor, Sofía. Crecí en Kellerton, Vermont. Es uno de esos pueblos pequeños donde todo el mundo conoce tu apellido antes de que te presentes. La casa de mis padres se encontraba al final de un largo camino de grava, saliendo de la Ruta 12, una gran casa colonial blanca con persianas verdes y un porche envolvente que crujía con el viento del verano. Mi padre, Ricardo Vargas, era un profesor de historia de secundaria jubilado que pasaba sus días leyendo biografías de presidentes fallecidos y escuchando programas de radio en el estudio. Mi madre, Isabel, había sido higienista dental durante casi 30 años antes de jubilarse. No eran personas ricas, pero estaban cómodas. Habían pagado la hipoteca en 2014. Tenían ahorros modestos, y tenían 2 hijas, yo y Sofía, nacidas con 4 años de diferencia, criadas bajo el mismo techo, alimentadas en la misma mesa, pero tratadas, lo aprendería con el tiempo, de 2 maneras muy diferentes. Sofía era la pequeña. Tenía 30 años en marzo de 2025, pero a los ojos de mis padres, siempre sería la pequeña. Tenía ojos grandes de color avellana y cabello castaño rojizo, y una forma de inclinar la cabeza al hablar que hacía que la gente quisiera resolverle sus problemas. Había estudiado comunicaciones en una pequeña universidad de artes liberales en New Hampshire, se graduó con un promedio académico modesto y pasó los siguientes años yendo y viniendo entre trabajos, apartamentos y relaciones cortas que siempre terminaban con ella regresando a casa por unos meses para reagruparse, como a mi madre le gustaba llamarlo. Cada vez que Sofía volvía a casa, la casa se transformaba. Los muebles se reorganizaban a su alrededor. Mi madre llenaba la nevera con la leche de avena y el yogur sofisticado que le gustaban a Sofía. Mi padre despejaba la habitación de invitados y montaba el pequeño televisor con la aplicación de streaming que ella prefería. Era como si la casa inhalara y le hiciera espacio cada vez sin cuestionar. Yo era diferente. Siempre había sido diferente. Después de la secundaria, fui a la universidad estatal con una beca parcial, estudié contabilidad, me gradué entre los mejores de mi clase y pasé los siguientes 12 años construyendo una carrera de la que estaba genuinamente orgullosa. Para cuando tenía 32 años, era analista financiera senior en una firma de consultoría de tamaño mediano llamada Whitmore & Callaway, con sede en Burlington. El salario era sólido, casi $94,000 al año, y el trabajo era exigente pero gratificante. Era buena con los números. Era buena con la estructura. Era buena en el trabajo silencioso e invisible de hacer que las cosas funcionaran, lo que, mirando hacia atrás, probablemente era el mismo conjunto de habilidades que me mantuvo invisible en mi propia familia durante tanto tiempo. Aquí está la parte importante. En enero de 2024, tomé una decisión que parecía práctica en ese momento, pero que eventualmente me costaría todo lo que había construido dentro de esa casa. Whitmore & Callaway cambió a un modelo híbrido, y mi gerente me dijo que podía trabajar completamente en remoto si quería. Estaba emocionada.
Mi contrato de arrendamiento en Burlington estaba por expirar. El alquiler había subido casi $400 al mes, y mis padres habían empezado a mencionar casualmente al principio, luego más directamente, que les encantaría tenerme más cerca. Mi madre decía que la casa se sentía demasiado grande solo con ellos dos. Mi padre decía que la entrada necesitaba ser paleada en invierno y que estaba cansado de pagarle al chico del vecino $20 cada vez que nevaba. Así que me mudé a casa no porque no pudiera permitirme vivir sola. ¿Podía? Tenía más de $40,000 en ahorros sin ninguna deuda. Me mudé a casa porque pensé que sería bueno para todos nosotros. Pensé que sería una oportunidad para estar cerca de mis padres de una manera que no había estado desde que era adolescente. Pensé, quizás ingenuamente, que se sentiría como familia. Lo primero que hice cuando me mudé fue montar mi oficina en casa. La casa tenía 5 habitaciones arriba, el dormitorio principal de mis padres, mi antiguo dormitorio, la habitación de invitados que también servía como habitación de Sofía cada vez que regresaba, un pequeño cuarto de costura que mi madre nunca usaba, y al final del pasillo. Una gran habitación de esquina con 2 ventanas que daban al este y al sur. Esa habitación de esquina había sido utilizada como espacio de almacenamiento durante años, llena de cajas de viejos libros de texto, decoraciones navideñas y una máquina elíptica rota que nadie había tocado desde 2017. Les pregunté a mis padres si podía convertirla en una oficina en casa. Dijeron que sí de inmediato. Mi padre incluso me ayudó a llevar las cajas al sótano. Gasté casi $6,000 de mi propio dinero durante los siguientes 2 meses para convertir esa habitación en un espacio de trabajo adecuado. Compré un gran escritorio de roble, una silla ergonómica de alta calidad, un segundo monitor, un aro de luz para videollamadas, una estantería, archivadores y una alfombra que unía todo. Hice que un electricista viniera e instalara tomas de corriente adicionales porque el viejo cableado no podía soportar mi configuración. Pagué para que se actualizara el Internet de alta velocidad para toda la casa, lo cual mis padres se beneficiaron tanto como yo. Pinté las paredes de un gris suave y cálido. Colgué mi título enmarcado y mis certificaciones profesionales en la pared detrás de mi escritorio para que fueran visibles durante las reuniones por vídeo. Esa habitación se convirtió en algo más que un espacio de trabajo. Se convirtió en el centro de mi vida profesional. Recibí llamadas de clientes en esa habitación. Preparé informes trimestrales en esa habitación. Registré jornadas de 12 y a veces 14 horas en esa habitación durante la temporada alta. Cada dólar que gané llegó a través de la puerta de esa habitación, y lo había construido de la nada con mis propias manos y mi propio dinero. Durante casi un año, todo estuvo bien. Les pagaba a mis padres $800 al mes de alquiler, lo cual intentaron rechazar al principio, pero yo insistí. Compré comestibles. Cociné la cena al menos 3 noches a la semana. Ayudé a mi padre con el jardín y llevé a mi madre a sus citas con el oftalmólogo en Montpellier. Fui una buena hija. Fui una hija presente. Fui el tipo de hija que se presentaba no con declaraciones dramáticas de amor, sino con constancia, confiabilidad, con el tipo de cuidado tranquilo que no hace ruido, pero que mantiene la maquinaria de un hogar en funcionamiento. Y por un tiempo, pensé que lo veían. Pensé que lo apreciaban. Pensé que tal vez finalmente había encontrado mi lugar en esta familia, no como la hermana mayor ignorada, sino como alguien cuya contribución realmente importaba. Luego Sofía volvió a casa. Era febrero de 2025. Había roto con su novio, un chico llamado Mateo, que vendía muebles antiguos en línea, y había renunciado a su trabajo como coordinadora de marketing en una pequeña bodega en el Valle de Hudson. Apareció un martes por la noche con 2 maletas y una caja de cartón con plantas de interior. Y mi madre abrió la puerta principal como si hubiera estado parada detrás de ella durante horas, esperando. La habitación de invitados estuvo lista en menos de 1 hora. La leche de avena apareció en el refrigerador el miércoles por la mañana. Y así, la casa volvió a inhalar, haciendo espacio para Sofía, reorganizándose alrededor de su gravedad. Me dije a mí misma que estaría bien. Sofía y yo no éramos enemigas. Tampoco éramos cercanas, pero éramos cordiales. Era mi hermana. Estaba pasando por un momento difícil. Podría compartir la casa con ella. Podría ser generosa.
Había pasado toda mi vida siendo generosa. Pero aún no sabía qué generosidad se me pediría esta vez. No sabía que en menos de 6 semanas estaría de pie en la cocina escuchando a mi padre decir palabras que romperían algo dentro de mí que ni siquiera sabía que podía romperse. No sabía que la habitación que había construido, la carrera que había protegido y el lugar que pensé que me había ganado en esta familia me serían arrebatados en una sola frase en la mesa de la cena. Pronunciada tan casualmente que podría haber sido un comentario sobre el clima. Las primeras 2 semanas después de que Sofía se mudó transcurrieron bien en la superficie. Ella se quedó principalmente en la habitación de invitados, durmió hasta tarde, pasó sus tardes en el sofá, buscando ofertas de trabajo en su teléfono, y ocasionalmente ayudó a mi madre con la cena. Intercambiamos palabras educadas en el pasillo. Una vez me preguntó cómo iba mi trabajo, y le dije que iba bien, y ella asintió, y ahí terminó todo. Éramos 2 mujeres que compartían un apellido y un techo, pero muy poco más. No me importaba. Tenía mi rutina. Me despertaba a las 6, hacía café, me sentaba en mi escritorio a las 6:30 y trabajaba hasta las 5 o 6 de la tarde. Mi puerta permanecía cerrada durante las horas de trabajo. Tenía un pequeño cartel que había hecho, una simple cartulina que decía en reunión, por favor no molestar, que pegaba en la parte exterior de mi puerta cuando estaba en llamadas. Era un límite pequeño, silencioso y necesario. Y por un tiempo, todos lo respetaron. El cambio comenzó en la 3ª semana. Sofía empezó a hablar de querer reinventarse. Le dijo a mi madre durante el desayuno una mañana que estaba interesada en iniciar un negocio en línea. Había visto vídeos sobre personas que vendían velas hechas a mano y fragancias para el hogar a través de las redes sociales, y pensó que ella podría hacerlo. Mi madre se mostró inmediatamente entusiasmada. Juntó las manos y dijo que sonaba maravilloso y le preguntó a Sofía qué necesitaría para empezar. Sofía dijo que necesitaría suministros, un espacio de trabajo y buena iluminación para las fotos de los productos. Mi madre asintió lentamente, y vi sus ojos desviarse hacia el techo, hacia el segundo piso, hacia el pasillo donde estaba mi oficina, bañada por la luz de la mañana de esas 2 grandes ventanas. Lo noté, esa mirada. Pero me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. Me dije que nadie pensaría en pedirme que cediera mi oficina para un negocio de velas que aún no existía. Estaba equivocada. Comenzó con pequeños comentarios. Mi madre mencionó una tarde que la habitación de invitados era muy oscura y que Sofía realmente podría usar un espacio más luminoso. Mi padre dijo algo sobre cómo la habitación de la esquina tenía la mejor luz natural de toda la casa. La propia Sofía no me dijo nada directamente, pero la oí hablar por teléfono con una amiga diciendo que deseaba tener una habitación adecuada para trabajar, un lugar con espacio para extenderse y tomar fotos y sentirse inspirada. Cada comentario caía como una pequeña piedra lanzada en agua quieta, apenas perceptible por sí solo, pero juntos creaban ondas que podía sentir moviéndose hacia mí. Intenté abordarlo temprano. Una tarde después de la cena, encontré a mi madre sola en la cocina secando platos y le dije con calma y claridad, «Mamá, quiero asegurarme de que estamos de acuerdo. Mi oficina es mi espacio de trabajo. La necesito para mi trabajo. No es solo un cuarto de pasatiempos. Gano mi sustento en esa habitación». Mi madre me miró con una expresión que había visto cientos de veces antes, una especie de mirada paciente, ligeramente cansada. Como si yo estuviera siendo difícil por algo que debería haber sido simple, dijo, «Nadie está hablando de quitarte tu oficina, Elena. Relájate». Dijo la palabra relájate de la misma manera que se la dirías a un niño que está molesto por un juguete. Y sentí que algo se apretaba en mi pecho, pero lo dejé pasar. Sequé la última olla, colgué la toalla en el gancho y subí. Me dije a mí misma que la conversación estaba zanjada. Me dije a mí misma que mi madre me había escuchado. Unos días después, Sofía llamó a la puerta de mi oficina en medio de una tarde de martes. Estaba en una llamada con un cliente, una empresa manufacturera mediana, cuyos informes trimestrales vencían en 10 días. Apagué el micrófono y abrí la puerta. Ella estaba en el pasillo sosteniendo una cinta métrica y un cuaderno. Dijo, «Perdón, solo quería medir las ventanas rápidamente». La miré fijamente. Dije, «Sofía, estoy en medio de una llamada de trabajo». Ella dijo,
solo tomará un segundo. Yo dije, no, ahora no. Ella inclinó la cabeza como siempre lo hacía y dijo, está bien, de acuerdo. Volveré más tarde. Se alejó y cerré la puerta y me senté de nuevo en mi escritorio con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Había venido a medir las ventanas de mi oficina. No las ventanas de la habitación de invitados, no las de ninguna otra habitación. Las de mi oficina. Ya estaba planeando. Fui a ver a mi padre esa noche. Estaba en el estudio, sentado en su sillón reclinable de cuero marrón leyendo un libro sobre Theodore Roosevelt. Me senté en el brazo del sofá frente a él y le conté lo que había sucedido. Le hablé de la cinta métrica. Le hablé de los comentarios de mi madre. Le dije que necesitaba saber directamente si alguien en esa casa estaba considerando pedirme que cediera mi oficina. Se quitó las gafas de lectura, las dobló lentamente y las puso en la mesita auxiliar. Me miró como miraba a los estudiantes que hacían una pregunta que él consideraba por debajo de la discusión. Dijo, Elena, tu hermana está pasando por un mal momento. Está tratando de construir algo. ¿Te costaría ser solidaria? Dije, soy solidaria, pero ser solidaria no significa entregar la habitación donde trabajo. Él volvió a coger sus gafas y se las puso. Dijo, nadie te está pidiendo que entregues nada, pero podrías ser un poco más flexible. Luego regresó a su libro y yo fui despedida. Quiero ser clara en algo. No estaba paranoica. No estaba fabricando conflictos. Había vivido en esta familia durante 34 años y conocía el patrón. Cuando Sofía necesitaba algo, la familia se reorganizaba para proporcionárselo. Cuando tenía 16 años, había ahorrado durante meses para comprar un coche usado. Un pequeño Honda Civic azul que encontré por $3,200 en los anuncios clasificados. 2 semanas después de comprarlo, Sofía, que tenía 12 años, empezó a quejarse de que mi madre siempre tenía que llevarla a la clase de baile, y era vergonzoso. En un mes, mis padres me dijeron que sería bueno si yo llevaba a Sofía a sus actividades, ya que tenía coche y ellos estaban ocupados. Nunca fue una petición. Fue una asignación envuelta en el lenguaje del deber familiar. Pasé todo mi primer año de preparatoria como chofer de una niña de 12 años que nunca me dijo gracias. Cuando tenía 22 años y estaba ahorrando para el depósito de mi primer apartamento, mis padres me pidieron que le prestara a Sofía $2,000 para una cuota de solicitud para estudiar en el extranjero. Dijeron que me los devolvería. Nunca lo hizo. Cuando lo mencioné 2 años después, mi madre dijo, Elena, sinceramente, eran $2,000. Déjalo ir. Es tu hermana. El mensaje siempre era el mismo. Mis necesidades eran negociables. Las necesidades de Sofía no lo eran. Así que, cuando empezaron los comentarios, cuando apareció la cinta métrica, cuando mi padre me dijo que fuera flexible, supe exactamente hacia dónde iba esto. Simplemente no sabía qué sucedería de la manera en que lo hizo en la mesa de la cena un miércoles por la noche, con un estofado de carne enfriándose en la encimera y toda mi familia mirándome como si yo fuera el problema. Era el 12 de marzo de 2025. Mi madre había hecho estofado de carne con zanahorias y papas rojas, que era su especialidad, y todos estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor. Mi padre estaba a la cabecera. Mi madre a su derecha. Sofía estaba frente a mí, con su teléfono boca abajo al lado de su plato, su servilleta doblada cuidadosamente en su regazo. La conversación había sido normal durante los primeros 20 minutos. Mi padre habló sobre un documental que había visto sobre el canal Erie. Mi madre mencionó que el canalón del lado este de la casa necesitaba limpieza. Sofía habló sobre un taller de fabricación de velas en el que se había inscrito en línea. Y luego mi padre dejó su tenedor, se limpió la boca con su servilleta y me miró. Dijo, Elena, tu madre y yo hemos estado hablando y creemos que tiene sentido que Sofía use la habitación de la esquina. No respondí de inmediato. Dejé mi propio tenedor. Puse mis manos planas sobre la mesa. Lo miré a él, luego a mi madre, luego a Sofía, que estaba mirando su plato. Nadie habló. El reloj en la pared sobre el aparador marcaba fuerte en el silencio. Dije con mucha calma, esa es mi oficina.
Trabajo en esa habitación todos los días. Mi padre asintió como si hubiera confirmado algo obvio. Dijo, no necesitas una oficina en casa, Elena. Puedes trabajar desde la habitación de invitados o desde la mesa de la cocina o desde cualquier lugar con un portátil. Tu hermana necesita esa habitación más. Está empezando un negocio. Sentí las palabras caer dentro de mí una por una como piedras arrojadas a un pozo profundo. No necesitas una oficina en casa. Tu hermana la necesita más. Ahí estaba. La frase que había estado esperando toda mi vida. No esas palabras específicas, sino ese significado específico. Tus necesidades son menos importantes. Tu trabajo es menos importante. Tú eres menos importante. Mi madre me estaba observando. Dijo suavemente, es solo una habitación, Elena. Y esa frase, ese suave desprecio, fue peor que cualquier cosa que mi padre hubiera dicho, porque reducía todo lo que había construido del escritorio, la silla, los monitores, el título enmarcado, los miles de dólares, los años de trabajo a solo una habitación. Como si el espacio donde me ganaba la vida fuera intercambiable con una mesa de cocina. Como si mi carrera fuera un pasatiempo que podía plegarse y guardarse en un rincón cada vez que alguien más necesitaba la luz. Miré a Sofía. Ella seguía mirando su plato. Le dije, Sofía, ¿esto es lo que quieres? Me miró y dijo, quiero decir, tiene muy buena iluminación. Eso fue todo lo que dijo. No lo siento. No, sé que es mucho pedir. Solo un comentario sobre la iluminación como si estuviéramos discutiendo la disposición de los muebles y no el desmantelamiento de mi espacio de trabajo. Asentí. Recogí mi tenedor. Le di un bocado más al estofado. Lo masticé lentamente. Lo tragué. Dije, de acuerdo. Mi madre sonrió. Mi padre dijo, bien. Podemos mover tus cosas este fin de semana. No dije nada más durante el resto de la comida. Limpié mi plato, lo lavé en el fregadero, lo sequé, lo guardé y subí. Cerré la puerta de mi oficina detrás de mí y me senté en mi silla ergonómica y miré fijamente las dos ventanas que daban al este y al sur, las ventanas con la muy buena iluminación. Y tomé una decisión. No iba a discutir. No iba a suplicar. No iba a interpretar el papel de la hija agradecida que se sacrifica en silencio y lo llama amor. Iba a irme. No tomé la decisión impulsivamente. Quiero ser honesta al respecto. Me senté en la silla de mi oficina esa noche de miércoles durante casi 2 horas, completamente inmóvil, pensando. La casa estaba en silencio a mi alrededor. Podía oír a mi padre viendo la televisión abajo. El bajo murmullo de un narrador de documentales describiendo algo histórico y muerto. Podía oír a mi madre corriendo el agua en el baño principal, preparándose para ir a la cama. Podía oír a Sofía en la habitación de invitados al otro lado del pasillo hablando por teléfono con su voz baja y musical, riéndose suavemente de algo que alguien dijo. Escuché todos esos sonidos, los sonidos de mi familia viviendo sus vidas, y me di cuenta de algo que me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Llevaba 34 años audicionando para un papel en esta familia, y nunca había conseguido el papel. Ninguna cantidad de dinero de alquiler, compras de comestibles, comidas cocinadas, caminos de entrada paleados o comportamiento tranquilamente excelente iba a cambiar la decisión fundamental de casting que se había tomado mucho antes de que yo tuviera edad para entenderla. Sofía era la que ellos veían. Yo era la que ellos usaban. Abrí mi portátil y empecé a buscar apartamentos. Fui metódica al respecto. Necesitaba un lugar disponible de inmediato, que estuviera dentro de mi presupuesto, que tuviera internet fiable para mi trabajo remoto y que estuviera lo suficientemente lejos de Kellerton como para que aparecer sin previo aviso requiriera esfuerzo. Encontré a Seaford, Connecticut, a unas 214 millas al sur. Era un pueblo pequeño y tranquilo cerca de la parte este del estado, lo suficientemente cerca de Hartford si alguna vez necesitaba ir a una oficina satélite, y lo suficientemente lejos de Vermont como para poder respirar. Encontré un anuncio de un apartamento de un dormitorio en el segundo piso de una casa victoriana convertida. El alquiler era de $1,150 al mes, servicios incluidos.
Las fotos mostraban suelos de madera, ventanas altas y una segunda habitación que el anuncio describía como un cuarto extra que podía usarse como oficina. Estaba disponible de inmediato. Apliqué en línea a las 11 de la noche, subí mis recibos de nómina y mi informe de crédito, y a medianoche, recibí un correo electrónico de confirmación de la arrendadora, una mujer llamada Carmen Hernández, diciendo que el apartamento era mío si lo quería. Lo quería. Firmé el contrato de arrendamiento digital a las 12:15 de la mañana, pagué el primer mes y el depósito de seguridad, sumando $2,300 de mi cuenta de ahorros, y cerré mi portátil. El jueves por la mañana, fui a trabajar como de costumbre. Me senté en mi escritorio a las 6:30, inicié sesión, respondí correos electrónicos, me uní a una reunión de equipo a las 9 y trabajé en un archivo de cliente hasta el mediodía. Almorcé en mi oficina. No bajé. No hablé con nadie de mi familia. A las 2 de la tarde, llamé a una empresa de alquiler de furgonetas de mudanza y reservé una furgoneta de carga para recogerla el viernes a las 6 de la tarde en un lugar en Montpellier, a unos 40 minutos de distancia. Pedí la furgoneta más grande que tenían. El costo fue de $89 por un viaje de ida a Connecticut, más el kilometraje. Pagué con mi tarjeta de débito. Luego volví a trabajar. Terminé mi día a las 5:30, bajé, preparé un salteado de pollo para la cena, lo serví a mi familia, comí con ellos, lavé los platos y regresé a mi habitación. Mi padre no dijo nada sobre la oficina durante la cena. Mi madre habló sobre una amiga suya a la que le iban a reemplazar la rodilla. Sofía nos mostró una foto en su teléfono del molde de velas que había pedido en línea. Sonreí. Asentí. Halagué los moldes. Yo ya me había ido por dentro, ya estaba en ese apartamento vacío en Aseford, ya respirando un aire diferente. Ellos simplemente aún no lo sabían. El viernes fue el día de la mudanza. Trabajé mi jornada completa, cerré sesión a las 5 y le dije a mi madre que iba a hacer unos recados en Montpellier. Apenas levantó la vista de su crucigrama. Conduje hasta el lugar de alquiler, recogí la furgoneta y la estacioné en una calle lateral a 2 cuadras de la casa. Caminé a casa con el frío. Mis padres estaban viendo una película en la sala. Sofía estaba en la habitación de invitados con la puerta cerrada. Dije buenas noches a las 8:30, subí y cerré mi puerta. Luego esperé. A las 10:15, la casa estaba oscura y en silencio. Oí a mi padre cerrar la puerta principal con llave como hacía todas las noches. 2 vueltas al cerrojo, luego la cadena. Oí a mi madre poner el temporizador de la cafetera para la mañana. Oí cerrarse la puerta de su dormitorio. Oí a Sofía dejar de moverse en la habitación de invitados. Esperé otra hora hasta las 11:30. Sentada en mi cama en la oscuridad, completamente vestida, mi corazón latiendo con tanta regularidad que me sorprendió. No tenía miedo. No estaba triste. Estaba operando con una especie de claridad fría y enfocada que reconocía de mi trabajo. El mismo estado en el que entraba cuando estaba inmersa en un modelo financiero complejo. Cuando cada número tenía que ser correcto y no había lugar para la emoción, me moví en silencio. Ya había empacado la mayoría de mis objetos personales durante el día mientras todos estaban abajo. Mi ropa estaba en maletas debajo de la cama. Mis artículos de tocador estaban en una bolsa Ziploc en mi bolso. Mis documentos importantes, mi pasaporte, mi certificado de nacimiento, mi contrato de arrendamiento, mis registros financieros estaban en una carpeta ignífuga en mi bolsa de trabajo. Las únicas cosas que quedaban por empacar eran los artículos de mi oficina. Empecé por ahí. Desconecté mis monitores, los envolví en toallas y los coloqué en las cajas que había guardado en mi armario. Desenchufé la luz de anillo, la lámpara de escritorio, la regleta. Quité mi título y mis certificaciones de la pared y los envolví en una manta. Desmonté la silla ergonómica, quitando la base y los reposabrazos para que pudiera pasar por la puerta sin raspar las paredes. Vacié los archivadores en 2 cajas de cartón que había aplanado y vuelto a montar. Enrollé la alfombra y la até con bramante. El escritorio era demasiado pesado para moverlo sola y demasiado grande para pasar por la puerta sin desmontarlo, así que lo dejé. También dejé la estantería. Pensé que si querían tanto la habitación, podían tener los muebles que venían con ella.
Pero todo lo que era mío, todo lo que representaba mi trabajo y mi identidad, lo tomé. Hice 7 viajes a la furgoneta, 7 viajes silenciosos por las escaleras, por la cocina, por la puerta trasera, cruzando el patio, bajando la entrada y doblando la esquina hacia la calle lateral donde estaba estacionada la furgoneta. Llevé cajas y maletas y soportes de monitor y una alfombra enrollada bajo la lluvia. Mis zapatos estaban empapados en el segundo viaje. Mis brazos me dolían en el quinto. Pero no me detuve. Me moví con el tipo de determinación que proviene de saber que estás haciendo algo que no puedes deshacer y estar en paz con ello. Para la 1:30 de la mañana, la furgoneta estaba cargada. Mi dormitorio estaba vacío excepto por la estructura de la cama, el colchón y la mesita de noche, ninguno de los cuales era mío. Mi oficina era un cascarón hueco. Las paredes todavía tenían los agujeros de los clavos donde habían colgado mis marcos. El suelo todavía tenía las marcas de las ruedas de la silla, pero la habitación estaba vacía ahora, y la vacante se sentía como una declaración. Hice una última cosa antes de irme. Caminé por el pasillo de arriba una vez más. Pasé la puerta de mis padres. Pasé la puerta de Sofía. Me paré en la parte superior de las escaleras y miré hacia el vestíbulo oscuro donde había estado 1000 veces de niña, poniéndome los zapatos para la escuela, colgando mi abrigo después del trabajo, esperando que alguien notara que había llegado a casa. Nadie me esperó al pie de esas escaleras. Nadie levantó la vista de lo que estaba haciendo cuando entré por la puerta principal. Había sido una presencia silenciosa en esta casa, útil y desapercibida, como un mueble que siempre estaba ahí pero nunca era admirado. Me alejé de las escaleras, salí por la puerta trasera, la cerré con la llave que me habían dado cuando me mudé, y deslicé la llave debajo del felpudo. No me la llevé. No la quería. El viaje a Seaford duró poco más de 4 horas. La lluvia me siguió a través de la frontera de Vermont, por Massachusetts y hasta Connecticut, finalmente cediendo alrededor de las 5 de la mañana mientras cruzaba la línea de la ciudad. El apartamento estaba en una calle tranquila llamada Birk Hollow Lane, y Carmen Hernández, mi nueva arrendadora, había dejado la llave en una caja de seguridad en el porche con el código que me había enviado por mensaje de texto. Entré. El apartamento olía a limpiador de limón y pintura fresca. Los suelos crujían suavemente bajo mis pies. La habitación extra, mi nueva oficina, tenía una gran ventana que daba al oeste. Y aunque la luz no era tan espectacular como la habitación de la esquina en Kellerton, era mía. Completamente, enteramente, incuestionablemente mía. Nadie podría pedirme que la dejara. Nadie podría regalarla. Descargué la furgoneta yo sola durante las siguientes 3 horas, apilando cajas contra las paredes, montando mi colchón en el suelo, enchufando mis monitores en una mesa plegable que encontré en el armario del pasillo. No era elegante. No estaba terminado. Pero era el comienzo de algo, y el comienzo era suficiente. Devolví la furgoneta a un punto de entrega en Willimantic. Tomé un viaje compartido de regreso a Seaford y me senté en mi colchón desnudo con una taza de café negro de la gasolinera de la calle. Eran las 7:45 de la mañana. Mi teléfono, que había mantenido en silencio toda la noche, mostraba 14 llamadas perdidas. 8 de mi madre, 4 de mi padre, 2 de Sofía. Había 6 mensajes de texto que escalaban en tono de confusión a preocupación y a ira. El más reciente era de mi madre. Enviado a las 7:12 de la mañana. Decía: Elena, ¿dónde estás? Tu habitación está vacía. La oficina está vacía. Llámanos inmediatamente. Lo leí una vez. Puse el teléfono boca abajo sobre la alfombra y, por primera vez en horas, quizás por primera vez en años, exhalé por completo. No les devolví la llamada el sábado. No les devolví la llamada el domingo. No les devolví la llamada el lunes, martes o miércoles. Durante 6 días completos, existí en un silencio tan completo que se sintió casi sagrado. El teléfono seguía sonando. Los mensajes de texto seguían llegando. Venían en oleadas, a veces 3 o 4 seguidos, a veces un lapso de unas horas antes de que llegara el siguiente. Los leí todos. No respondí a ninguno de ellos. No estaba siendo cruel. Estaba siendo deliberada.
Necesitaba tiempo para establecer mi vida, y necesitaba espacio para entender lo que había hecho. No para cuestionarlo, sino para habitarlo plenamente. Hay una diferencia entre huir y marcharse. Y quería estar segura de cuál había hecho yo. El apartamento en Birk Hollow Lane se convirtió en mi mundo esa primera semana. Monté mi espacio de trabajo el lunes, usando la mesa plegable como escritorio temporal hasta que pudiera pedir uno adecuado. Monté mis monitores, conecté mi webcam, probé mi velocidad de internet e inicié sesión para trabajar a las 6:30 como si nada hubiera cambiado. Mi gerente, una mujer llamada Celeste Reyes, no tenía idea de que me había mudado. Todo lo que veía era mi cara en la pantalla, la misma de siempre, firme y preparada. Entregué los informes trimestrales del cliente de manufactura a tiempo. Me uní a cada reunión. Respondí cada correo electrónico. Mi trabajo no flaqueó porque mi trabajo nunca había sido el problema. El problema siempre había sido la gente que no podía ver que mi trabajo era real. Pedí un escritorio en línea el martes, un escritorio de pie color nogal con un mecanismo de altura ajustable, y llegó el jueves. Lo armé yo misma de rodillas en el suelo de madera con una llave Allen y un juego de instrucciones que claramente estaban traducidas de otro idioma. Me tomó 3 horas, pero cuando lo levanté, puse mis monitores sobre él y me senté en mi silla, la que había bajado por las escaleras en Kellerton en pedazos, sentí algo asentarse dentro de mí. Estaba construyendo de nuevo. No solo un escritorio, no solo una habitación. Estaba construyendo la arquitectura de mi propia vida. Y esta vez, nadie iba a entrar con una cinta métrica y afirmar que pertenecía a otra persona. Los mensajes de mi familia durante esa primera semana siguieron un patrón predecible. Mi madre comenzó con preocupación, luego pasó a la culpa, luego a la ira. Sus primeros mensajes fueron frenéticos: Elena, por favor, responde. ¿Estás a salvo? Para el lunes, el tono cambió: no entiendo por qué estás haciendo esto. Podrías habernos hablado. Para el miércoles, volvió a cambiar: tu padre está muy molesto. Sofía está llorando. Espero que seas feliz. Ese último mensaje casi me hizo reír. No porque fuera divertido, sino porque era tan perfectamente, trágicamente consistente con la forma en que operaba mi familia. Incluso en mi ausencia, yo era de alguna manera responsable de las emociones de Sofía. Incluso después de que me dijeron que mi oficina, mi sustento, mi espacio profesional era menos importante que un negocio de velas que aún no existía, yo era quien se suponía que debía manejar los sentimientos de los demás. Mi padre envió menos mensajes, pero fueron contundentes: esto es infantil, Elena. Llama a tu madre. Y luego el jueves, solo una palabra: ingrata. Miré esa palabra durante mucho tiempo. Ingrata. La di vuelta en mi mente como una piedra. Había pagado el alquiler. Había comprado comestibles. Había cocinado cenas. Había paleado la entrada. Había actualizado el internet. Había gastado $6,000 de mi propio dinero en una habitación que regalaron a mi hermana durante una cena de estofado. ¿Y yo era ingrata? La palabra me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo mi padre veía la transacción de nuestra relación. En su mente, yo les debía por el privilegio de existir bajo su techo. Mis contribuciones eran esperadas, no apreciadas, y cualquier falta de cumplimiento de sus decisiones, por irracionales que fueran, era evidencia de ingratitud. Sofía envió solo 2 mensajes en toda esa primera semana. El primero, el sábado por la mañana, decía: Elena, no les pedí que hicieran esto. Por favor, llámame. El segundo, el miércoles por la noche, decía: espero que estés bien. Creo que el segundo mensaje era sincero. Estaba menos segura del primero. Puede que no haya entrado al comedor esa noche y dicho las palabras: denme la oficina de Elena. Pero había medido las ventanas. Había hablado de la iluminación. Se había sentado en esa mesa y había visto a nuestros padres entregarle mi espacio de trabajo, y lo había aceptado sin protestar. En la economía de nuestra familia, el silencio era consentimiento, y Sofía había estado en silencio exactamente en el momento adecuado. Al 7º día, domingo, finalmente llamé, no porque estuviera lista para reconciliarme, sino porque necesitaba establecer los términos de mi ausencia claramente y en mi propio calendario.
Llamé a mi madre. Descolgó al primer timbrazo. Su voz era tensa y aguda, como se ponía cuando intentaba controlar sus emociones. Dijo, Elena, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Estábamos preocupadísimos. Dije, estoy en Connecticut. Me mudé. Hubo una pausa. Podía oír a mi padre de fondo diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Mi madre le repitió, dice que está en Connecticut. ¿Se mudó? El silencio que siguió duró casi 10 segundos. Y mi madre dijo, ¿qué quieres decir con que te mudaste? ¿Vives aquí? Dije, ya no vivo allí. Me fui el viernes por la noche. Tengo un apartamento. Estoy bien. Mi trabajo está bien. Solo quería que supieras que estoy a salvo y no voy a volver. Mi madre empezó a llorar. No era el llanto dramático, no sollozos ni lamentos, sino el llanto tranquilo y húmedo, el tipo que se filtra a través de las palabras como el agua a través de una grieta en la pared. Dijo, Elena, esto es una locura. Te fuiste por una habitación. Dije, me fui porque me dijiste que mi trabajo no importa. Me dijiste que mi hermana necesita el espacio más que yo. Y me di cuenta de que tenías razón, pero no de la manera en que lo decías. Sofía necesita más de ti. Siempre lo ha necesitado, y yo necesito menos. Así que estoy tomando menos. Estoy tomando nada. Mi madre dijo, eso no es justo. Dije, que no fue justo fue sentarse en esa mesa y que me dijeran que mi carrera vale menos que un negocio que aún no existe. Ella dijo, tu padre no lo quiso decir de esa manera. Dije, entonces ¿de qué manera lo quiso decir? Ella no respondió. De fondo, oí a mi padre decir, dame el teléfono. Mi madre debió de habérselo entregado porque de repente su voz estaba allí, profunda y ronca, y llena del tipo de autoridad que había pasado 35 años proyectando frente a las aulas. Dijo, Elena, deja de tonterías y vuelve a casa. Dije, no. Dijo, estás siendo dramática. Dije, estoy siendo clara. Dijo, nos estás castigando. Dije, me estoy protegiendo. Dijo, ¿de qué? ¿De tu familia? Dije, sí. Y luego me despedí y colgué. Me senté en mi colchón después de esa llamada y no me moví durante mucho tiempo. Mis manos temblaban, pero no por miedo. Temblaban por el esfuerzo de hacer algo que nunca había hecho antes. Había dicho no, no de forma educada, no con matices, no con un me entiendo, sino simplemente no. La palabra flotaba en el aire de mi nuevo apartamento como una campana que había sido golpeada. Sonó, y la dejé sonar. Durante 34 años, me había doblado. Me había adaptado. Me había tragado mis necesidades y lo había llamado amor. Y en una llamada telefónica, en 7 minutos y 32 segundos, me había desdoblado. Había dicho lo que había estado llevando en mi pecho como una piedra durante décadas, me estoy protegiendo de mi familia. Era la frase más verdadera que jamás había pronunciado. Y el hecho de que doliera no la hacía menos cierta. La hacía más. Esa noche, pedí comida para llevar de un restaurante tailandés a unas pocas cuadras y la comí en el suelo de mi sala de estar mientras veía la puesta de sol a través de las ventanas desnudas. El apartamento aún estaba mayormente vacío. Tenía un colchón, un escritorio, una silla, 2 monitores, una maleta de ropa y una caja de artículos básicos de cocina que había comprado en una tienda de $1. Era austero y desnudo, y era el lugar más tranquilo en el que jamás había vivido. Nadie iba a llamar a mi puerta con una cinta métrica. Nadie iba a decirme en la cena que el espacio donde me ganaba la vida era solo una habitación. Nadie me miraría con paciencia cansada y me diría que me relajara. Estaba sola. Y por primera vez en mi vida adulta, estar sola no se sentía como un castigo. Se sentía como una elección. La segunda semana en Aseford comenzó con una especie de ritmo que me sorprendió por su dulzura. Había esperado sentirme desubicada, desarraigada, como una planta arrancada de tierra familiar. En cambio, sentí algo más cercano al alivio, un profundo alivio físico,
como la sensación de dejar caer una mochila pesada que no te habías dado cuenta de que habías estado cargando durante kilómetros. Me despertaba cada mañana en mi tranquilo apartamento, preparaba café en la pequeña cocina con las encimeras de baldosas desconchadas, me sentaba en mi nuevo escritorio de pie y trabajaba. Las horas pasaban sin la tensión subyacente a la que me había acostumbrado tanto en Kellerton. Sin pasos en el pasillo que pudieran detenerse en mi puerta. Sin comentarios casuales en la mesa que buscaran reorganizar mis límites. Sin cintas métricas, solo yo, mis pantallas y el trabajo que siempre había sido la relación más honesta de mi vida. Empecé a amueblar el apartamento pieza por pieza. Compré un pequeño sofá en una tienda de segunda mano en Willimantic, uno azul oscuro con patas de madera y cojines sorprendentemente buenos. Encontré una mesa de cocina en una venta de garaje por $35. Una pieza redonda de roble con una base de pedestal que parecía pertenecer a una casa de campo. Colgué cortinas, unas simples de lino blanco que suavizaban la luz sin bloquearla. Compré un juego de ollas y sartenes, 4 platos, 4 vasos y un solo juego de cubiertos. No necesitaba más. No quería más. Cada artículo que traje al apartamento fue elegido deliberadamente por su función y por el placer tranquilo de poseer algo que nadie podría quitarme. No era materialismo. Era soberanía. En el trabajo, las cosas estaban mejorando. Celeste Reyes, mi gerente, había notado que mi rendimiento había aumentado desde lo que ella llamó mi reubicación, una palabra que había usado casualmente cuando actualicé mi dirección en el sistema de la empresa. Dijo durante nuestra reunión individual que mis 2 últimos informes habían sido excepcionalmente exhaustivos y que un socio senior llamado Marco Ferrer había mencionado específicamente mi análisis de una compleja estructura fiscal para uno de nuestros clientes de atención médica. Dijo que podría haber una discusión de ascenso más adelante en el año, posiblemente a analista principal, lo que vendría con un aumento salarial de alrededor de $112,000. Le di las gracias y dije que estaría lista. No le dije que la razón por la que mi trabajo había mejorado no era la ambición profesional, sino la liberación personal, que ya no gastaba una parte de mi energía mental cada día navegando por la política emocional de un hogar que me disminuía. Simplemente hice el trabajo, y el trabajo respondió. Mi familia, sin embargo, no se estaba adaptando a mi ausencia tan fluidamente. Las llamadas continuaron, menos frecuentes ahora, quizás 1 o 2 al día, pero iban acompañadas de una nueva novedad. Mi madre empezó a enviarme correos electrónicos, largos y cuidadosamente redactados que parecían cartas de otro siglo. El primero llegó el martes de mi segunda semana. Tenía casi 1000 palabras. Escribía sobre cómo la casa se sentía vacía sin mí. Cómo mi padre estaba sufriendo por mi partida. Cómo Sofía apenas había tocado la habitación de la esquina y estaba demasiado molesta para concentrarse en su negocio. Escribía sobre mi infancia, sobre cómo recordaba trenzarme el pelo antes de la escuela y prepararme el almuerzo sin los bordes de la corteza porque no me gustaban. Escribía sobre el amor, sobre el sacrificio, sobre cómo las familias a veces se lastiman, pero que el amor subyacente siempre estaba ahí. Era un correo electrónico hermoso. También era, lo reconocí, una manipulación. Quizás no consciente, pero una manipulación al fin y al cabo. Porque incrustado en toda esa calidez y nostalgia había un mensaje, el mismo mensaje de siempre: vuelve. Hazte más pequeña. Sé la Elena que necesitamos que seas. Escribí una respuesta el miércoles. Me llevó 1 hora componerla porque quería ser precisa. Le di las gracias por escribir. Le dije que la quería. Le dije que echaba de menos ciertas cosas de estar en casa, el olor de su estofado de carne, el sonido de la lluvia en el porche envolvente, como se veía la casa en diciembre cuando ponía velas en cada ventana. Pero le dije que no podía volver. Le dije que lo que pasó en la mesa el 12 de marzo no fue un incidente aislado, sino el último de un patrón de toda una vida de subordinación de mis necesidades a las de Sofía. Le conté sobre el Honda Civic. Le conté sobre el préstamo de $2,000 que nunca fue devuelto. Le conté sobre cada vez que me habían pedido que me encogiera para que Sofía pudiera expandirse. Le dije que no culpaba a Sofía por completo porque Sofía había sido entrenada por el mismo sistema por el que yo había sido entrenada. Ella había aprendido a tomar porque le enseñaron que tomar era su papel, así como yo había aprendido a dar porque me enseñaron que dar era el mío.
Le dije que no estaba enojada, ya no, pero que había terminado. Dije que la puerta estaba abierta si querían una relación conmigo como iguales, pero que no volvería a una casa o a una dinámica donde mi trabajo y mi espacio y mi identidad fueran desechables cada vez que Sofía necesitara algo. Leí el correo electrónico 3 veces antes de enviarlo. Revisé cada palabra. Presioné enviar a las 4:17 de la tarde, y luego salí a caminar. Aseford en marzo era frío, gris y hermoso de una manera austera y honesta. Los árboles todavía estaban desnudos, sus ramas oscuras contra el cielo pálido, y las carreteras estaban mojadas por una lluvia reciente que había dejado charcos en cada depresión y grieta del pavimento. Caminé durante casi una hora, pasando la pequeña tienda general en la ruta 44, pasando el muro de piedra que bordeaba una antigua granja de caballos, pasando una iglesia con un campanario blanco y un cartel al frente que decía, «No estás solo». No entré, pero me quedé mirándolo un rato. Pensé en la soledad. Pensé en lo paradójico que era que me había sentido más sola sentada en esa mesa con mi familia de lo que me sentía ahora caminando sola por una carretera vacía en un pueblo donde no conocía a nadie. La soledad no se trata de proximidad. Se trata de reconocimiento. Puedes estar rodeado de personas que te aman y aún así sentirte completamente solo si ninguna de ellas te ve con claridad. Mis padres me amaban. No lo dudaba. Pero su amor tenía condiciones que ya no podía cumplir, y había pasado 34 años tratando de cumplirlas de todos modos, desgastándome como una llave que sigue siendo limada para encajar en una cerradura que nunca fue hecha para ella. Mi madre no respondió a mi correo electrónico. Ni ese día, ni al día siguiente, ni durante casi una semana. El silencio se sintió diferente al silencio que yo les había impuesto durante mi primera semana en Aseford. Mi silencio había sido intencional, un límite. El suyo se sentía como un retiro, una reunión de fuerzas, una pausa estratégica antes del siguiente acercamiento. Sabía que algo vendría. Simplemente no sabía qué forma tomaría. Llegó un sábado, exactamente 2 semanas después de que me fui de Kellerton. Estaba en mi escritorio a las 9 de la mañana poniéndome al día con algunos archivos cuando mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número que no reconocía. El mensaje decía, «Hola, Elena. Soy tu tía Gloria. ¿Puedes llamarme cuando tengas un momento? Estoy preocupada por ti, cariño». Tía Gloria era la hermana mayor de mi madre, una mujer de unos 60 y tantos años que vivía en Brattleboro y que siempre me había caído bien de una manera distante y específica de las vacaciones. Era cálida, con opiniones firmes y tenía la costumbre de decir lo que pensaba en una familia que prefería que sus mujeres fueran complacientes. Supe de inmediato que mi madre la había llamado. Supe que esta era la siguiente fase de la campaña, el despliegue de la familia extendida para presionarme a regresar. Había visto este manual antes, cuando tenía 25 años y consideré tomar un trabajo en Chicago. Mi madre había reclutado a mi abuela Elena, que vivía en ese momento, para que me llamara y hablara de cómo la familia necesitaba permanecer unida. El trabajo de Chicago desapareció. Me quedé en Vermont. El patrón se mantuvo. Llamé a tía Gloria. Ella descolgó y dijo, «Oh, cariño, ¿qué demonios está pasando?» Le conté la historia. Todo. No la versión abreviada que mi madre seguramente le había dado, sino el relato completo. Desde la oficina en casa hasta la mesa de la cena y el viaje nocturno lluvioso a Connecticut. Tía Gloria escuchó sin interrumpir, lo cual era inusual en ella. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, «Tu madre me dijo que hiciste un berrinche y te escapaste». Le dije, «¿Te parece esto un berrinche?» Ella dijo, «No, suena como la rebelión más silenciosa y organizada de la que he oído hablar». Hizo una pausa y luego dijo, «Elena, quiero a tu madre, pero siempre ha tenido un punto ciego cuando se trata de Sofía. Siempre. Incluso cuando éramos niñas, también había un bebé en nuestra familia, nuestro hermano Daniel, y todo giraba en torno a él. Tu madre aprendió ese patrón y lo transmitió directamente. Me dijo que apoyaba mi decisión. Me dijo que era valiente. Me dijo que me cuidara y que no dejara que la culpa se convirtiera en una correa que me arrastrara de nuevo a una jaula de la que ya había escapado. Y luego dijo algo que llevaré conmigo el resto de mi vida. Dijo, «Cariño, lo más difícil de los límites no es construirlos.
Es mantenerlos cuando las personas que amas empiezan a llorar en la puerta. Le di las gracias. Colgué. Me senté en mi escritorio y lloré. No por tristeza, sino por el abrumador alivio de ser comprendida por alguien de mi familia, aunque fuera alguien en el borde exterior de ella. 3 semanas después de que me fui de Kellerton, Sofía me llamó. Era un jueves por la tarde, justo a las 7, estaba en la cocina calentando sopa sobrante en la estufa. Y cuando vi su nombre en la pantalla, sentí una maraña complicada de emociones que no pude clasificar de inmediato. La dejé sonar 4 veces y luego descolgué. Dijo, Elena, por favor, no cuelgues. Dije, estoy escuchando. Tomó aire y dijo, ¿podemos hablar? ¿Hablar de verdad? Sé que estás molesta y necesito decir algunas cosas. Apagué la estufa y me senté a la mesa de la cocina. Dije, adelante. Lo que siguió fue la conversación más honesta que jamás había tenido con mi hermana menor. Duró casi 40 minutos y cambió algo entre nosotras que no había esperado que cambiara, al menos no todavía. Sofía comenzó diciéndome que ella no les había pedido a nuestros padres que le dieran mi oficina. Dijo que le había mencionado a nuestra madre de pasada que deseaba tener mejor iluminación para las fotos y que nuestra madre había tomado ese comentario y lo había convertido en un plan. Dijo que no sabía qué iba a pasar en la cena esa noche. Dijo que cuando nuestro padre hizo el anuncio, se quedó paralizada porque pudo ver mi cara y supo en ese momento que algo terrible estaba sucediendo, pero no sabía cómo detenerlo. Dije, podrías haber dicho que no. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, tienes razón. Podría haberlo hecho y no lo hice, y lo siento. Esa disculpa cayó de manera diferente a lo que esperaba. No era el tipo de disculpa defensiva y autojustificatoria a la que estaba acostumbrada a escuchar de los miembros de mi familia. El tipo envuelto en explicaciones y excusas. Era simple. Era directa. No tenía ningún pero adjunto. No supe qué hacer con ella al principio, así que simplemente me senté con ella, con el teléfono en la oreja, mirando la sopa enfriándose en la estufa. Sofía continuó. Dijo, he estado pensando mucho desde que te fuiste. Muchísimo. Y me doy cuenta de que no sé cómo decir esto sin que suene performático, pero creo que me han dado cosas toda mi vida que no eran mías para tomar. Me habló del Honda Civic, de cómo recordaba que yo la llevaba a todas partes y nunca pensó en darme las gracias. Me habló del préstamo de $2,000, de cómo lo había olvidado genuinamente hasta que leyó nuestro intercambio en viejos mensajes y se sintió avergonzada. Me dijo que había pasado toda su vida siendo el centro de atención en nuestra familia y que había confundido esa atención con amor, cuando en realidad era algo más cercano a la habilitación. Escuché todo esto con la guardia alta porque la experiencia me había enseñado a desconfiar de la vulnerabilidad de las personas que me habían lastimado. Pero mientras Sofía hablaba, escuché algo en su voz que nunca había oído antes. Una crudeza, una honestidad temblorosa que no sonaba en absoluto a actuación. Dijo, me mudé de la habitación de la esquina, Elena. Les dije a mamá y papá que no la quería. Está vacía ahora. Las paredes siguen siendo del gris que pintaste. Los agujeros de los clavos siguen ahí. Cerré los ojos. No dije nada por un momento. Luego dije, eso no cambia porque me fui. Ella dijo, lo sé. Solo quería que lo supieras. Hablamos durante otros 15 minutos. Después de eso, me preguntó por mi apartamento. Le conté sobre el escritorio de nogal y el sofá de segunda mano y las cortinas blancas. Me preguntó si me sentía sola. Dije que estaba aprendiendo la diferencia entre estar sola y sentirse sola y que la mayoría de los días solo estaba sola y eso era suficiente. Preguntó si podía visitarme alguna vez. Dije que no todavía, pero quizás eventualmente. Dijo que entendía. Antes de colgar, dijo una cosa más. Dijo, quiero ser una mejor hermana, Elena. No sé si sé cómo todavía, pero quiero aprender. Dije, yo también quiero eso. Y lo decía en serio. La llamada terminó y recalenté mi sopa y la comí en la mesa de la cocina y pensé en la extraña, irregular e impredecible forma de la familia. Puedes amar a alguien y aún así necesitar estar lejos de él. Puedes ser herida por alguien y aún así esperar que crezca.
Esas dos verdades pueden vivir en el mismo pecho, presionándose una contra la otra, y ninguna anula a la otra. Una conversación con Sofía, por significativa que fuera, no resolvió el conflicto más grande. Mis padres seguían llamando. Mi madre seguía enviando correos electrónicos, más cortos ahora, secos y con una agresividad que no había estado antes. Uno decía simplemente, tu padre no ha dormido bien desde que te fuiste. Espero que estés orgullosa de ti misma. Otro decía, los vecinos preguntan dónde fuiste. No sé qué decirles. Estos mensajes estaban diseñados para hacerme sentir culpable, y seré honesta, algunos de ellos funcionaron. La culpa es una moneda poderosa en familias como la mía, y mis padres la habían estado depositando en mi cuenta desde que nací. Pero había aprendido algo en Aseford. Había aprendido que la culpa solo tiene poder si la aceptas como una deuda válida, y había examinado el balance de mi vida con la suficiente atención como para saber que no debía nada. En la cuarta semana, algo inesperado sucedió en el trabajo. Celeste Reyes me llamó a una reunión privada por videollamada un lunes por la mañana y me dijo que Marco Ferrer, el socio principal que había notado mi análisis de cliente de atención médica, quería reunirse conmigo. Dijo que estaba formando un equipo de proyecto especial para manejar una nueva cuenta importante, una red de hospitales regional en el noreste que necesitaba una reestructuración financiera completa, y me quería en ella. La reunión estaba programada para el miércoles. Me preparé para ella como me preparaba para todo, a fondo, meticulosamente, y con la tranquila confianza de alguien que sabe que sus números son correctos. El miércoles a las 10 de la mañana, me senté en mi oficina en casa en Aseford, Connecticut, frente a mi escritorio de pie de nogal con mi título enmarcado en la pared detrás de mí y presenté mi análisis a Marco Ferrer y a otros dos socios principales. La reunión duró 45 minutos. Al final, Marco dijo, Elena, este es exactamente el tipo de trabajo que necesitamos para esta cuenta. Bienvenida al equipo. Celeste me envió un mensaje después y dijo que la discusión de ascenso se había adelantado. Dijo que debía esperar una oferta formal dentro de las próximas 2 semanas. Me senté en mi escritorio después de esa reunión y pensé en la mesa de la cena en Kellerton. Pensé en mi padre diciendo no necesitas una oficina en casa. Pensé en mi madre diciendo es solo una habitación. Pensé en cómo habían desestimado el centro de mi vida profesional como si fuera un armario, un espacio de almacenamiento, una conveniencia que podía reasignarse a su discreción. Y miré alrededor de mi oficina en Aseford, los monitores y el aro de luz y los certificados en la pared. Y comprendí con total claridad que la habitación nunca había sido solo una habitación. Era la manifestación física de mi competencia, mi independencia y mi valor. Y habían intentado regalarla porque, a sus ojos, la ambición de Sofía, por nueva, por no formada, por no probada que fuera, siempre superaría la carrera que yo había pasado 12 años construyendo. Esa realización ya no me enojaba. Me entristecía, pero de una manera limpia, una manera resolutiva, como la última nota de una canción que sabes que está terminando. Mis padres no eran villanos. Eran personas que habían aprendido un patrón y lo habían seguido tan fielmente que ya ni siquiera podían verlo. Amaban a Sofía de una manera que consumía su visión. Y me amaban a mí de una manera que asumía que yo siempre estaría bien, siempre sería capaz, siempre estaría dispuesta a hacerme a un lado. Me amaban como amas una pared, agradecida de que esté ahí, confiando en su fuerza, pero sin pensar nunca en preguntar si está cansada de sostenerlo todo. Ese fin de semana, conduje hasta un vivero en las afueras de Aseford y compré 3 plantas, un pequeño helecho, un potos en una cesta colgante y un lirio de la paz. Las llevé a casa y las coloqué por mi apartamento. Una en la sala de estar, otra en la cocina y otra en mi oficina. El lirio de la paz lo puse en la esquina de mi escritorio junto al monitor, donde recibía la luz de la tarde de la ventana que daba al oeste. Era un pequeño ser vivo, y a veces me encontraba hablándole, no de una manera loca, sino de la forma en que reconoces a un compañero silencioso. Le contaba mi día. Le contaba el proyecto. Le contaba el ascenso que estaba por llegar. Una vez le hablé de mis padres y de lo extraño que era extrañar a personas que te habían lastimado. Como la añoranza y el dolor podían coexistir en el mismo aliento, enredados como raíces en tierra oscura. El lirio de la paz no respondió, por supuesto. Pero era verde y estaba vivo y era mío, y eso era suficiente.
El ascenso llegó un martes, exactamente 5 semanas después de que me fui de Kellerton. Celeste programó una videollamada a las 2 de la tarde y Marco Ferrer se unió brevemente al principio para dar la noticia él mismo. Dijo: Elena, te nombramos analista principal con efecto inmediato. Tu nuevo salario será de $114,000 anuales con una estructura de bonificación por rendimiento que podría añadir otro 10 a 15% además de eso. Te lo has ganado. Le di las gracias. Le di las gracias a Celeste. Me senté con las manos cruzadas en mi escritorio y sentí el peso de esas palabras. Te lo has ganado. No, tu familia se merece esto. No, tu hermana necesita esto. Tú. Tú te lo has ganado. Después de la llamada, me senté en mi oficina durante mucho tiempo. Mirando el lirio de la paz, mirando mis certificados en la pared, mirando la luz de la tarde que se colaba por la ventana, me permití sentirme orgullosa. Eso podría sonar como algo pequeño, pero para alguien que había pasado la mayor parte de su vida minimizando sus propios logros para evitar eclipsar a una hermana que estaba perpetuamente en crisis, el orgullo era un acto revolucionario. No le conté a nadie de mi familia sobre el ascenso. Ni ese día, ni al día siguiente, ni durante semanas. No retuve la información por rencor. La retuve porque quería guardarla para mí primero, para dejar que existiera en un espacio donde no se compararía inmediatamente con algo que Sofía estaba haciendo o se devaluaría con un comentario sobre cómo el dinero no lo era todo o se redirigiría a una conversación sobre cómo debería ayudar. Ahora que ganaba más. Había aprendido a través de décadas de práctica que compartir buenas noticias con mi familia era como entregarle a alguien una vela y ver cómo la apagaban. No porque fueran malos, sino porque no podían verla como mi luz. Solo podían verla como un recurso. Las llamadas de mis padres habían disminuido a estas alturas, pero no cesado. Llegaban cada pocos días ahora, generalmente de mi madre, y habían adquirido una cualidad cansada y repetitiva, como un disco que salta una y otra vez en el mismo surco. Ella preguntaba cuándo volvería a casa. Yo decía que no volvería a casa. Ella decía que estaba siendo terca. Yo decía que estaba siendo honesta. Ella suspiraba. La conversación terminaba. Estábamos atrapadas en un bucle. Cada una esperando que la otra se rompiera y ninguna dispuesta a ceder. No disfrutaba de estas llamadas. Me agotaban de una manera difícil de describir. Una especie de fatiga espiritual, como nadar contra una corriente que nunca cesa. Pero las atendía porque no estaba tratando de borrar a mi familia. Estaba tratando de cambiar los términos. En la sexta semana, algo cambió. Mi padre me llamó directamente, lo cual no había hecho desde los primeros días de mi partida. Era un domingo por la mañana, y yo estaba sentada en mi sofá leyendo una novela, un raro lujo para alguien que solía pasar los fines de semana poniéndose al día con el trabajo. Descolgué. Él dijo: Elena, solo mi nombre. Sin preámbulos, sin exigencias, sin sermones, solo Elena. Dicho con una voz más tranquila de lo que estaba acostumbrada a oírle. Dije: hola, papá. Se quedó en silencio un momento y luego dijo: tu madre no está bien. Se me encogió el estómago. Le pregunté qué quería decir. Dijo que no dormía. Que no comía bien. Que había empezado a ir a terapia, algo a lo que siempre se había resistido. Dijo que hablaba de mí constantemente, no con la terapeuta, sino con él por la noche en la oscuridad cuando estaban acostados en la cama. Decía mi nombre y luego lloraba. Dijo: no te llamo para hacerte sentir culpable. Te llamo porque creo que quizás cometí un error. Sostuve el teléfono y esperé. No me apresuré a tranquilizarlo. No dije está bien o te perdono o no te preocupes. Simplemente esperé porque había pasado 34 años llenando silencios para mi padre, terminando sus frases emocionales, suavizando su incomodidad, y había terminado. Él necesitaba decir esto él mismo, por completo, sin que yo le ayudara a cargar el peso de sus propias palabras. Aclaró su garganta, dijo: no debí haber dicho lo que dije en la cena sobre la oficina. Sé que tu trabajo importa. Siempre lo he sabido. Simplemente. No sé por qué lo dije. Tu madre y yo, estábamos tratando de ayudar a Sofía,
y creo que olvidamos que ayudar a una hija no debe significar herir a la otra. Hizo una pausa. Su respiración era irregular. Dijo, lo siento, Elena. Lo siento de verdad. La disculpa se quedó entre nosotros como algo vivo, frágil y tembloroso, dando sus primeros respiros. No la confié completamente. No podía. Una sola disculpa, por sincera que fuera, no deshace una vida entera de un patrón. Pero escuché algo en la voz de mi padre que nunca antes había oído. Una humildad, un genuino reconocimiento de su propio comportamiento, y eso era algo que podía sostener sin desestimarlo. Dije, gracias por decir eso, papá. Dije, no estoy lista para volver. No sé si alguna vez volveré a la casa, pero aprecio que me hayas llamado y aprecio la disculpa. Él dijo, entiendo. Y luego, con una vulnerabilidad que le quebró la voz como una rama seca, dijo, te extraño, hija. Dije, yo también te extraño. Colgamos. Colgué el teléfono. Cogí mi novela. No pude leer ni una sola palabra. Las letras se difuminaron en la página. Y me quedé allí, con el libro abierto, mirando la nada, sintiendo las complicadas secuelas de un momento que había esperado toda mi vida. Los siguientes días fueron extraños. La disculpa de mi padre abrió algo en mí que no había esperado. No perdón, todavía no, pero una especie de porosidad, una voluntad de sentir el dolor sin blindarme contra él. Pensé en mi infancia. Pensé en momentos específicos que había enterrado bajo el sedimento de los años. Pensé en la vez que gané la competencia de matemáticas del condado cuando tenía 15 años y mis padres vinieron a la ceremonia, pero pasaron la mayor parte de la noche hablando con los padres de la amiga de Sofía sobre el próximo recital de baile de Sofía. Pensé en la vez que me gradué de la universidad, con los máximos honores, y mi madre me tomó 3 fotos con mi toga y birrete y luego dijo que teníamos que apurarnos porque Sofía tenía una cita en la peluquería a las 4. Pensé en la vez que conseguí mi primer trabajo de verdad, el puesto de analista en Whitmore & Callaway, y llamé a casa para compartir la noticia y mi padre dijo, eso es genial, Elena, con el mismo tono monótono que usaba cuando le decía que el canalón necesitaba limpieza. Estas no fueron traiciones dramáticas. No fueron el tipo de heridas que sangran obviamente. Fueron el tipo que se filtran lentamente durante años hasta que un día miras hacia abajo y te das cuenta de que estás de pie en un charco de tu propia autoestima disminuida y no puedes recordar exactamente cuándo comenzó la fuga. Llamé a una terapeuta. Su nombre era doctora Ana Soto y practicaba en una oficina en Stores, a unos 20 minutos de Aseford, pero también hacía sesiones por vídeo. Reservé mi primera cita para el viernes siguiente. Nunca antes había ido a terapia. Siempre me había considerado demasiado funcional para ello, una creencia que ahora reconocía como arrogante y profundamente desinformada. La primera sesión duró 50 minutos, y pasé casi todo el tiempo hablando sobre la cena. ¿La doctora? Soto escuchó atentamente, hizo algunas preguntas y al final dijo algo que redefinió toda mi experiencia. Dijo, Elena, lo que escucho no es una historia sobre una habitación. Es una historia sobre visibilidad. Creciste en una familia donde tu competencia se daba por sentada, lo que significaba que nunca se celebraba. Las luchas de tu hermana se trataban como emergencias, lo que significaba que siempre recibían atención. La oficina fue el punto de ruptura, pero la herida es mucho más antigua. Asentí. No pude hablar. Tenía razón, y la razón de ello me presionaba el pecho como una mano. Durante las siguientes semanas, vi a la doctora Soto. Cada viernes, hablábamos de patrones, del papel de la hija funcional en un sistema familiar, de cómo mi identidad como la confiable se había convertido en una jaula lo suficientemente cómoda como para impedir que notara los barrotes. No me dijo que perdonara a mis padres. No me dijo que cortara lazos con ellos. Me dijo que me escuchara a mí misma, que honrara lo que sentía y que tomara decisiones desde un lugar de claridad en lugar de obligación. Fue el permiso más radical que jamás me habían dado. Mientras tanto, mi apartamento en Aseford se estaba convirtiendo en un hogar. Colgué obras de arte en las paredes. Impresiones que compré a un artista local en un mercado de agricultores que había comenzado a principios de abril. Cociné comidas que eran más que funcionales. Hice pasta desde cero un domingo,
un desastre desordenado, harinoso y alegre que dejó mi cocina como si la hubiera golpeado una tormenta de nieve. Y la comí en mi mesa con una copa de vino y no la compartí con nadie y no me sentí culpable por eso. Empecé a correr por las mañanas, algo que no había hecho desde la universidad, y las carreteras alrededor de Aseford eran perfectas para ello. Tranquilas y montañosas y bordeadas por muros de piedra que habían estado en pie durante 200 años. Estaba construyendo una vida, y la vida era mía, y el sentido de pertenencia era total. 2 meses después de mudarme a Aseford, mi madre vino de visita. No pidió permiso. No llamó con antelación. Simplemente apareció un sábado por la mañana a las 9:15, de pie en el porche de la casa victoriana en Birk Hollow Lane, con una chaqueta azul para la lluvia y llevando una bolsa de papel de una panadería. Supe que estaba allí porque Carmen Hernández, mi arrendadora, que vivía en el primer piso, me envió un mensaje de texto que decía: «Hay una mujer en la puerta que dice que es tu madre». ¿Trajo muffins? Me quedé en mi cocina y miré el mensaje durante 30 segundos completos. Luego bajé y abrí la puerta principal. Mi madre parecía más vieja de lo que recordaba. Solo habían pasado 2 meses, pero la piel alrededor de sus ojos parecía más fina, más translúcida, y su cabello, que siempre había mantenido cuidadosamente teñido, tenía una pulgada de canas en las raíces que no se había molestado en cubrir. Me miró, y su barbilla tembló. Y me tendió la bolsa de muffins como una ofrenda, como una bandera blanca horneada en un pastelito de arándanos. Dijo: «Conduje 4 horas y media». Dije: «Lo sé». Dijo: «¿Puedo pasar?». Dije: «Sí». Me siguió arriba a mi apartamento. La observé mientras lo absorbía, la pequeña sala de estar con el sofá azul y la mesa de roble, la cocina con los mostradores desconchados y el potos colgante, el pasillo que llevaba a mi dormitorio y a mi oficina. Caminó lentamente, tocando las cosas ligeramente, el respaldo de una silla, el borde de una cortina, el marco de una puerta. Cuando llegó a la puerta de mi oficina, se detuvo. Se quedó en el umbral y miró mi escritorio, mis monitores, mi silla, mis certificados en la pared, el lirio de la paz en la esquina del escritorio. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo con una voz tan pequeña que apenas me llegó: «¿Tú construiste esto?». Dije: «Sí». Ella dijo: «Es hermoso, Elena». Y luego empezó a llorar. La dejé llorar. No me apresuré a consolarla. No la abracé ni le dije que todo estaba bien. Me quedé en el pasillo y la dejé tener sus sentimientos porque sus sentimientos eran suyos para llevar, no míos para gestionar. Después de unos minutos, se secó los ojos con el dorso de la mano y se volvió para mirarme. Dijo: «Necesito decirte algo y necesito que solo escuches». Asentí. Volvió a la sala de estar y se sentó en el sofá. Me senté en la silla frente a ella. Puso la bolsa de muffins sobre la mesa entre nosotras, sin abrir. Cruzó las manos en su regazo, tomó aire y comenzó. Me dijo que después de que me fui, había empezado a ir a terapia con una doctora. Clara Luna en Montpellier. Dijo que inicialmente había ido porque no dormía y su médico habitual se lo sugirió, pero que las sesiones rápidamente habían ido más allá del insomnio a un territorio que no esperaba. Dijo que la doctora Luna le había pedido que describiera su relación con cada una de sus hijas y que cuando describió su relación con Sofía, habló durante 20 minutos sin detenerse. Cuando describió su relación conmigo, habló durante menos de 3. Dijo que la terapeuta le preguntó por qué y ella no había sabido cómo responder. Dijo que se sentó en esa oficina y se dio cuenta con un horror que la mareó físicamente de que había pasado 34 años centrándose en la hija que luchaba y descuidando a la hija que no. Dijo que se había convencido a sí misma de que mi competencia significaba que no la necesitaba, que mi independencia significaba que estaba bien, que mi silencio significaba que no tenía dolor. Dijo que se había equivocado en todo. Me dijo que se había ido a casa después de esa sesión y había sacado una caja de fotografías antiguas del ático. Se sentó en el suelo del dormitorio y las miró durante horas. Encontró fotos mías en mi graduación universitaria, de pie sola con mi toga y birrete, sonriendo pero con ojos que parecían, dijo, como si esperaran que alguien se diera cuenta. Encontró fotos de eventos escolares en los que había participado,
obras de teatro y ferias de ciencias y ceremonias de premios, y se dio cuenta de que en casi todas, la cámara había apuntado a Sofía, que era más joven y más ruidosa y siempre hacía algo que exigía atención. Dijo que contó las fotos en una caja de más de 300 fotos familiares que abarcaban desde 1991 hasta 2015. Yo aparecía en menos de 60. Sofía aparecía en más de 200. Hizo una pausa aquí. Miró la bolsa de muffins como si hubiera olvidado lo que era. Luego me miró y dijo, «Te fallé, Elena. No porque no te amara. Te amé desde el momento en que naciste. Pero el amor sin atención es solo una palabra. Y te di la palabra sin la atención. Y le di a tu hermana la atención sin enseñarle a ganársela. Y la sería ambas de diferentes maneras. Y lo siento muchísimo». Me senté en mi silla y miré a mi madre y sentí algo vasto y complicado moviéndose a través de mí. Un cambio tectónico en el paisaje de nuestra relación que podía sentir pero aún no podía mapear. Esto no era lo mismo que la disculpa de mi padre, que había sido breve y emotiva y genuina pero simple. Esto era algo a lo que mi madre había llegado a través de semanas de dolorosa autoexaminación, a través de terapia, a través de sentarse en el suelo de un dormitorio y contar fotografías y enfrentar la aritmética de su propio favoritismo. Esto no era una actuación. Esto era un ajuste de cuentas. No la perdoné esa mañana. El perdón, había aprendido de la doctora Soto, no es un momento. Es un proceso. Un proceso lento, desigual, no lineal que no sigue el arco de una historia. Sucede en pedazos, con el tiempo, en pequeños momentos de elegir permanecer abierta cuando cada instinto te dice que te cierres. Pero lo que sí hice esa mañana fue algo igualmente importante. Elegí escucharla. Elegí creer que su dolor era genuino. Elegí dejar la puerta de mí misma ligeramente entreabierta, no de par en par, no echada hacia atrás en sus bisagras, pero lo suficientemente abierta para que la luz y el aire pasaran entre nosotras. Dije, gracias por contarme esto, mamá. Dije, te escucho y te creo. Dije, pero necesito que entiendas que escucharte no significa que todo esté arreglado. No voy a volver a mudarme. No voy a renunciar a lo que he construido aquí. Y necesito que tú y papá dejen de tratar mi partida como una crisis y empiecen a tratarla como una decisión. Ella asintió. Dijo, lo sé. Dijo, ¿puedo verte a veces aquí, bajo tus condiciones? Dije, sí, bajo mis condiciones. Comimos los muffins. Eran de arándanos, todavía ligeramente calientes de la panadería. Nos sentamos en mi sala de estar y los comimos con servilletas de papel. Y mi madre me preguntó por mi apartamento, por mi trabajo, por el pueblo. Le conté sobre el escritorio de pie y el ascenso y el mercado de agricultores y las rutas para correr. Le conté sobre la doctora Soto. Ella dijo que se alegraba de que estuviera viendo a alguien. Dije que yo también me alegraba de que ella lo hiciera. No fue una visita perfecta. Hubo silencios que dolían. Hubo momentos en que pude verla queriendo decir algo más, queriendo cruzar el espacio entre nosotras y devolverme a la versión de nuestra familia que había existido antes del 14 de marzo. Pero no lo hizo. Se contuvo y yo respeté esa contención porque la contención era nueva para ella y las cosas nuevas merecen ser reconocidas. Se fue al mediodía y la acompañé al porche. Nos abrazamos fuertemente. Cuando se separó, sus ojos estaban húmedos, pero sonrió con tristeza y esperanza. Dijo que me quería. Dije que yo también la quería. Se fue conduciendo y la vi desaparecer por la carretera. Fui a mi escritorio y toqué la pálida hoja verde del lirio de la paz. El crecimiento se parece exactamente a eso, lento y buscando la luz. Llegó el verano y mi apartamento se transformó de un refugio en un verdadero hogar. Un refugio es para huir. Un hogar es para quedarse. El ascenso trajo trabajo complejo en 12 instalaciones en 4 estados. Dirigí a 3 analistas junior y descubrí que el liderazgo tranquilo y constante era mi fortaleza. Celeste Reyes confirmó que el equipo valoraba mi estilo de gestión constante. Finalmente me permití aceptar que la constancia era valiosa. Mi hermana empezó a llamar semanalmente. Al principio, las conversaciones eran cuidadosas,
pero pronto se volvieron cálidas. Habló sobre el negocio de velas que operaba desde una habitación de invitados. Los ingresos seguían siendo modestos. Sin embargo, ganaba cada dólar sin ayuda de nuestros padres. Sentí un orgullo genuino, sabiendo que el éxito nacido del esfuerzo nunca engendra resentimiento. También empezó terapia con la doctora Isabel Vega. Confesó que había aprendido la impotencia aprendida porque la familia la recompensaba. Estaba aprendiendo a controlarse. Su honestidad demostró que el crecimiento era real. El contacto con los padres se volvió medido. La madre llamaba antes de visitar, compartiendo detalles tranquilos sobre el jardín. El padre llamaba todos los domingos. Las charlas seguían siendo breves pero directas. Escuchaba las respuestas sobre mi carrera y discutía material de lectura. Nunca pidió un regreso a la antigua casa. Aceptó la nueva geografía. Todavía enfrentábamos momentos difíciles. En junio, la madre preguntó si lamentaba la decisión de irme. Escuché la esperanza oculta de una respuesta diferente, pero simplemente le dije la verdad. Dejé que el pesado silencio se prolongara. En lugar de suavizarlo para su comodidad, elegí honrar la realidad por encima de manejar las emociones. En julio, la hermana buscó consejo sobre un antiguo compañero. El viejo impulso de arreglar el problema surgió, pero nombré el sentimiento y me negué. Le dije que resolviera la confusión con la terapeuta. Ella estuvo de acuerdo y el cielo no se cayó. En agosto, organicé una cena en el apartamento para mi hermana y mi tía. Cociné un pollo asado y lo serví en la mesa. Esta era mi familia elegida. La conversación se centró en la abuela Elena y la madre Isabel, quienes se sacrificaron para mantener la paz. La tía Gloria lo llamó una carrera en la que nadie quería el testigo. Mi hermana y yo compartimos una comprensión silenciosa de que estábamos aprendiendo a desmantelar ese ciclo heredado. Más tarde, mi hermana admitió que ya no era la persona que desestimaba el espacio de trabajo. Yo admití que ya no era la persona que lo aceptaba en silencio. A principios de la primavera de 2026, había vivido en Asefort durante más de un año. La oficina albergaba un escritorio de pie, certificaciones, una carta de ascenso y un lirio de la paz floreciente. El proyecto del hospital ahorró a la red $4 millones. El cliente me solicitó como líder continua. Recibí una bonificación de fin de año de $18,000. Liquidé deudas de mudanza, creé un fondo de emergencia y contribuí a mi jubilación. Tengo 35 años, soy completamente independiente y estoy segura en una carrera donde mis contribuciones son visibles. El negocio de velas se expandió a boutiques mayoristas. Mi hermana se mudó a un apartamento privado en Brattleboro. Me dijo que finalmente disfruta de sentarse sola en una cocina que le pertenece solo a ella. Entendí ese sentimiento por completo. Nos reunimos mensualmente ahora. El vínculo es honesto y claro. Reconocemos el pasado sin excusarlo, eligiendo un futuro voluntario juntas. Los padres continúan cambiando lentamente. La madre asiste a terapia con la doctora Clara Luna y envía breves notas que no piden nada. El padre es un profesor de historia jubilado de 67 años. Está aprendiendo a asumir responsabilidades. Escucha más ahora y recientemente me dijo que respeta la complejidad de mi trabajo financiero. La tranquila validación se asentó en el pecho como una piedra cálida. Visité mi ciudad natal en diciembre por primera vez desde que me fui. Traje velas de la tienda de mi hermana. La casa me resultó familiar, pero yo me sentía completamente cambiada. Mi padre había dejado la antigua habitación vacía excepto por una silla de lectura. La mantuvo desocupada como reconocimiento de los acontecimientos. Cenamos estofado de carne juntos con una amabilidad deliberada. Nadie exigió que me encogiera. Nadie desestimó mi trabajo. Simplemente existimos juntos. Mientras lavábamos los platos después, mi madre admitió que siempre había asumido que yo poseía una independencia completa. Se dio cuenta de que estaba equivocada y confesó que ella también me necesitaba. Nos quedamos en silencio, luego nos abrazamos a través de los años de malentendidos. No fue una resolución perfecta, pero fue un comienzo. Conduje a casa en la oscuridad,
sabiendo que los comienzos son suficientes. El apartamento esperaba en tranquila calidez. Miré la vida que construí y sentí algo entre la alegría y la paz. Se sintió exactamente como la llegada. Tengo 35 años. Vivo sola en un apartamento de un dormitorio en Aseford, Connecticut, en una calle llamada Bird Hollow Lane. Trabajo como analista principal en Whitmore and Calewa. Tengo un escritorio de pie y un lirio de la paz y una hermana que está aprendiendo a controlarse y unos padres que están aprendiendo a verme. Tengo límites que construí con mis propias manos y defendí con mi propia voz y que nadie, por mucho que los ame, tiene permitido desmantelar. No estoy enojada con mi familia. No estoy distanciada de mi familia. Estoy en una relación con mi familia en términos que elegí, de una manera que honra tanto mi amor por ellos como mi amor por mí misma. Esos dos amores no tienen por qué competir. Pueden coexistir. Incluso, con suficiente cuidado y suficiente tiempo y suficiente disposición para sentarse en la incomodidad del cambio, pueden hacerse más fuertes el uno al otro. Si estás viendo esto y te reconoces en alguna parte de mi historia, si has sido la persona confiable, la silenciosa, aquella cuya competencia fue confundida con invulnerabilidad, si te han dicho que tus necesidades son negociables mientras las de otra persona son urgentes. Si alguna vez te has sentado en una mesa y has escuchado a alguien a quien amas decirte que lo que construiste no importa, quiero que me escuches claramente. Tienes permitido irte. Tienes permitido protegerte. Tienes permitido construir una habitación propia y llenarla con tu trabajo y tu luz y tu lirio de la paz y cerrar la puerta. Irse no es egoísta. No es infantil. No es dramático. Es lo más valiente, silencioso y necesario que quizás jamás hagas. Y al otro lado de esa puerta, hay una vida esperándote. Una vida que es tuya, completa, entera e incuestionablemente tuya.